Bueno, hoy tenemos la bendición una vez más de compartir una noche de viernes con la palabra de Dios y comenzaremos con nuestro tema, el tema preparado para esta noche, la oración buena. Así y he titulado el tema de ahora y comenzamos. Bueno, comenzamos con la palabra, Efesios 6:18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eh, Vamos a basar la palabra de hoy en este versículo y vamos a sacar tres puntos de esto, ¿no? Pero primero empecemos hablando de la oración. Eh, la oración buena, decía, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, ¿hay alguna oración mala? Bueno, vamos a sacar conclusiones una vez compartamos el tema. Pero primero debemos indicar que la oración es una de las armas más importantes que Dios nos entrega para luchar en todo ámbito, para luchar contra el desánimo, para luchar contra la tentación y para luchar cuando estemos en pruebas, ¿no? Que es casi lo mismo que estar en desánimo porque son momentos difíciles. Entonces la oración es el arma más importante que tenemos para luchar contra toda tentación del enemigo. Y una buena oración, yendo al título, una buena oración es ella que produce estragos en el infierno y que produce conquistas en nuestra vida. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que esto significa y trataremos de ser más intencionales con el tema de la oración. Estamos diciendo que la oración es el arma más importante que tenemos para todo tipo de lucha. Entonces, seamos más intencionales. Sabemos, escuchaba a un pastor decir, y realmente me alentó mucho, decía, yo tampoco tengo, no es que salto como un resorte todos los días en la mañanita y tengo las mismas ganas de orar todos los días, ¿no? Pero el tema es de que, como decía el versículo, perseverancia, aquí dice, velando en ello con toda perseverancia. Pero decía este pastor que esto es como ir al gimnasio, y creo que ya lo hemos dicho alguna vez. Es como ir al gimnasio. Podrá uno no tener ganas, pero la perseverancia, la disciplina es lo que cada día va a hacer que nuestro hábito de oración y al final nuestra relación con Dios vaya incrementándose y vaya siendo más profundo y no superficial. Bueno, vamos desarrollando esto. Primero tenemos aquí Efesios, de Efesios 18, que dice, orando en todo tiempo con toda oración. Entonces, ¿qué significa orando en todo tiempo y en toda oración? Significa que no necesariamente, aunque debemos tener nuestro tiempo de devocional en las mañanas y también orar en las noches para despedirnos, tal como lo hacemos tal vez con una persona cercana, con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero sin embargo, igual que hacemos también con las personas que tenemos mucha intimidad emocional, hablamos cualquier rato con ellos, hablamos a cada momento. Entonces, podemos estar en el auto, podemos estar en la lista esperando en una fila para una entrevista de trabajo, podemos estar en el hospital a punto de hacernos un análisis para detectar, quién sabe, una posible enfermedad. Y entonces esos son los momentos en los que podemos
podemos acudir a Dios y hablarle así como si nos estuviera acompañando en cualquiera de estos momentos nuestro hermano, nuestra esposa, nuestro hijo. Y les vamos comentando cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestras preocupaciones respecto a ese tema, nuestros deseos, ¿no? Amado Dios, dentro de un momento tendré una entrevista de trabajo, por favor, guíame. Pero entonces esa primera parte significa que aprovechemos cada momento que tengamos para orar. Esta es una oración un poco más informal, si la podemos llamar, pero es esa oración que no necesitamos estar quietos para hacerla. Podemos estar caminando y hablándole en ese momento a Dios respecto a todas las cosas que están pasando por nuestra mente y por nuestro corazón. Esta oración dependerá mucho de la relación que tengamos con Dios. Lo que siempre insistimos aquí es, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Porque seguramente que si nuestra relación con Dios está fría, seguramente no tendremos ni ganas de hablar. No sé si les ha pasado, pero personas con las que, de cualquier entorno, no sé, trabajo, familia, con las que lamentablemente la comunicación se ha roto un poco, puede uno estar yendo en el mismo auto, puede estar caminando cuadras perdón, con esas personas y definitivamente a uno no le va a dar ganas de hablar, ¿no? Entonces, eso marca el grado de relación que tenemos con Dios. Porque si nuestra relación es fría, casi como con esas personas que tenemos algún enojo, por ejemplo, seguramente que hasta lo vamos a encontrar absurdo caminar en la calle y estarle hablando a alguien que físicamente no se ve, pero que su presencia debemos sentirla en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces es importante orar en todo momento. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esto, este versículo es en el momento, esa noche antes de que Jesús sea arrestado, ¿no? Atrapado, y que él tenía mucha aflicción en su corazón. Entonces encuentra que los discípulos se dormían y se dormían, entonces dice, velad y orad para que no entres en tentación. Esa es esa es una de las batallas en las que la oración sirve de un arma poderosa, la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, siempre está dispuesto nuestro espíritu, pero lo que decíamos antes, a ver, eh, nuestra carne, como decíamos en esta primera diapositiva, que nuestra carne es débil. Obviamente, cuando nuestra carne es débil mm, eh, y decidimos orar en las mañanas, seguramente lo que más nos va a dar es sueño, pero es increíble que para ver videos en TikTok o ver el Facebook, ver la vida de la gente o ver inclusive la televisión, ese rato se nos pasa el sueño y a mí realmente en cuanto digo que voy a orar, empiezo a bostezar. Porque la carne es débil, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Entonces, los momentos que busquemos, que encontremos la oportunidad de orar, cualquier momento va a ser bueno. Pero los momentos más oportunos son justamente cuando no queremos orar. ¿Quién sabe? Estamos deprimidos porque no nos ha ido bien en algo esta semana, porque estamos teniendo algún problema familiar con alguno de nuestros hijos, con la pareja, y uno se siente abatido, se siente deprimido, como decíamos.
De repente uno no tiene ganas más que de dormir en ese aspecto, pero ese es el momento en el que tenemos que sacar fuerzas en la flaqueza, ¿no? Para orar cuando menos tengamos ganas de orar, porque estemos agotados, porque digamos que esta vida ya no vale la pena, porque definitivamente nunca nada nos va a ir bien. Bueno, tal vez estoy siendo un poco dramático, pero esos momentos en los que nos sentimos desanimados, esos momentos son en los que deberíamos buscar esa oportunidad para orar, porque la oración es lo que va a hacer en- que Dios ponga fuerzas donde no hay. Y hay que discernir cada momento en el que vale la pena orar. Estar pensando en todo momento, este es el momento para orar, este es el momento para compartir con mi Dios, este es el momento de hablar en el auto, en la caminata, en el minibús. Por eso dice orar en cada momento y en todo tiempo y con toda oración. Sigamos. ¿Está alguno entre vosotros, Santiago 5:13, sigamos con eso de la palabra, está entre vosotros alguien afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, en los momentos de aflicción es un arma poderosa también la oración. En esos momentos de aflicción entreguemos nuestra aflicción a Dios. Pongamos sobre sus hombros nuestra aflicción a través de la oración. Pero si bien los momentos malos son un momento en el que podemos claudicar, tal vez la tentación más grande que tenemos es cuando nos va bien, y esto se refiere a eso, la tentación más grande es el éxito. La tentación más grande para no orar es sentirse autosuficiente. Cuando las cosas están yendo bien, realmente tendemos a ser autosuficientes, tendemos a no buscar a Dios. Es por eso que, por ejemplo, cuando el pueblo israelita estaba en el desierto, Dios les dijo, cada día les daré pan. Cada día tenían que recoger el maná, porque seguro que si les decía, bueno, recojan para una semana, que esto no se va a podrir porque se echaba a perder el maná si recogían más de lo que necesitaban para un día. Seguro no iban a volver a buscar a Dios, ni iban a pensar de nuevo en Dios hasta la siguiente semana. Y es así, y cuando las cosas nos están yendo bien, la tentación de alejarnos de Dios va a ser más grande. Entonces luchemos contra esa tentación. Cuando nos esté yendo bien, seamos intencionales en la oración. Una de los modos en que por lo menos yo siento que Dios me habla es cuando Dios pone algo en mi mente. Pero eso surge de la oración. Entonces, cuando Dios ponga algo en nuestra mente, oremos para confirmar si eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando hay una decisión entre irse por la izquierda o irse por la derecha, la oración es lo que va a provocar que Dios vaya poniendo una determinada idea en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el modo que Él tiene de comunicar. Sí, la oración es el modo que nosotros tenemos de consultarle. Si a veces nos da ganas de orar en un momento dado, si Dios pone eso en nuestro corazón, hagámoslo. Oremos en todo tiempo y con toda oración. Quiere decir varias veces al día, como hablamos con un amigo, y con toda oración porque eh, será una charla como la que tenemos con un ser amado. Entonces, oremos con toda oración y en todo momento. Otra característica de una oración buena, ¿no? Es
si la oración es intensa y profunda. Y creo que algo de esto decía. Orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu. Yo decía, creo el anterior viernes, que envidio de verdad a las personas que logran entrar en una comunión con nuestro amado Dios cuando están orando, que realmente llegan hasta las lágrimas porque el, el, el hablar con Dios realmente lo sienten en su corazón. Yo digo, si habláramos con un ser humano como, no sé, una de las personas famosas de este mundo, uno de los presidentes, el presidente de Estados Unidos, por decir algo, seguramente sentiríamos una emoción enorme si es que nos concede una entrevista. Nos sentiríamos privilegiados, pero muchas veces nos cuesta, a mí me cuesta entender que cuando estoy orando me estoy comunicando con el amo y Señor de todo, de toda la creación. Entonces, busquemos con perseverancia, como decía este pastor, porque nada se consigue de un día para el otro, busquemos que nuestras oraciones sean intensas y profundas y no sean superficiales como alguna vez estoy de sueño, con sueño en la noche y bueno, ya prácticamente repito la oración así como loro, ya cabeceando. Iremos con perseverancia, ganando seguramente comunión con Dios. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí dice que Cristo ofrecía ruegos y súplicas. O sea, que lo hacía intensamente. ¿Y cómo no lo iba a hacer intensamente si está hablando del día en que iba a ser entregado para sufrir? Él sabía lo que le iba a pasar, como vimos el Viernes Santo. Pero Jesús ruega y suplica a que el Padre haga pasar esa copa de él. Pero ahí hay otro punto que siempre repetimos, es que mm, si oramos en contra de lo que es la voluntad de Dios, seguramente Dios no va a atender esa oración. Ya hablaremos un poquito después de eso. Hasta su hijo, que hizo su último intento ahí de decirle, Padre, por favor, cambia los planes. No permitas que yo sufra. Pero como Dios tenía planeado la salvación de la humanidad con la muerte de su hijo, él no podía atender ni siquiera la oración de su hijo, porque iba contra el plan divino que él tenía. Pero en ese momento, lo que queremos destacar es que Dios, Jesús, ofrecía ruegos y súplicas. Entonces, vamos ganando en la oración esa cualidad de poder rogar y suplicar, rendirnos a los pies de nuestro amado Dios y elevarnos en la intensidad de nuestra oración. Porque
Hay los que no oran y eso ya no es una relación con Dios. Los que oran superficialmente, que a veces cuando ya me vence el sueño, estoy en ese grupo, lamentablemente. Y hay los que realmente sienten que están hablando con el amo de toda la creación y se emocionan y suplican y ruegan. Por supuesto que ese tipo de oración, hecha de corazón, segura de esa será atendida por nuestro Dios. Vemos en la Biblia que varias personas, los grandes personajes de la Biblia, rogaron. Moisés rogó por la liberación de su pueblo. Bartimeo, el ciego, rogó para que Jesús le, le sane. Le gritaba, Jesús, Jesús, por favor, dámela, devuélveme la vista. Y cuando no rogamos, yo creo que pueden haber dos problemas. Una, que simplemente no nos gusta humillarnos. Y la otra cosa es que solo se ruega cuando al que se ruega uno tiene la conciencia, el conocimiento, la certeza de que él tiene el poder y la autoridad para cambiar lo que le estamos pidiendo cambiar en nuestra vida. Pero yo creo que no rogamos, no nos humillamos en la oración. Cuando, por ejemplo, yo siento que mi corazón es muy duro por lo que les decía, de que veo a otra gente que se emociona y digo que quisiera que mi corazón sea un poco más blando como ese. Por supuesto que vamos a orar con frialdad, como repitiendo, simplemente cuando no estemos convencidos de que Dios tiene el poder y la autoridad. Es como volviendo al tema del presidente de Estados Unidos o de nuestro país, como quieran. Nuestro presidente, seguramente si tenemos una necesidad, un problema y sabemos que él va a poder cambiar, seguro que si es algo serio, hasta podríamos arrodillarnos para pedir el favor. Pero el hecho de que lo pidamos fríamente significa que de verdad no tenemos la certeza de que Dios tiene el poder para cambiar y la autoridad para cambiar lo que le estamos pidiendo. Otra característica de la buena oración es la que se hace en el espíritu. Podemos orar en la carne, que es lo contrario de orar en el espíritu. Podemos, ¿no? Y aquí está un ejemplo de cuando los discípulos, Jesús los mandó a una población a predicar y los trataron mal, ¿no? Entonces los discípulos le hablaron a Jesús y le dijeron, podríamos mandarles fuego a estos que no nos han hecho caso. Hablándole con Jesús, que nosotros con Jesús es con el que tenemos que hablar para presentarle las inquietudes de nuestro corazón. Pero ellos se sintieron resentidos porque los trataron mal y hablaban de mandarles fuego inclusive a las personas que los habían ignorado. Entonces, ese tipo de oración será una oración en la carne o en el espíritu. La, la oración del fariseo, que conocemos esa fracción de la palabra, que un fariseo está orando ahí adelante y un publicano está orando sencilla y humildemente en la parte de atrás. Y el fariseo dice, Señor, te doy gracias porque no soy un pecador como el de atrás.
¿Será una oración en la carne o en el espíritu? Y aunque Dios no está en contra de la prosperidad, pero será orar en la carne, decirle, Señor, bueno, ya llegó la hora de cambiar mi auto, quisiera que me lo cambies por una vagoneta de esta marca, de estas características. ¿Será orar en el espíritu o será orar en la carne? Tratemos de no orar por cosas, pero sí por personas, por nuestras familias, por nuestros hijos, para que Dios cambie sus corazones. El poder de la oración definitivamente va a estar enmarcado en la relación que tengamos con Dios. Si no tenemos ninguna relación con Dios, no esperemos que se cumpla todo lo que pedimos. Seguimos leyendo Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos ni siquiera pedir a veces de manera adecuada. Entonces el Espíritu Santo será el que nos guíe para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Decía el pastor de la congregación, el pastor Sergio, decía un día, ¿creen que les va a escuchar si usted ha dejado a su esposa y ahora usted está en una relación inapropiada con otra mujer y le dice, Señor, bendice este amor, habiendo dejado a la esposa, habiendo dejado a los hijos? Seguro que no estamos orando en el Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos orar en el Espíritu Santo? ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? Invocar al Espíritu Santo. Él se posesione en nosotros. Que aclare nuestro entendimiento de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Obviamente esa persona que daba el ejemplo, el pastor Sergio, de que está con otra mujer habiendo dejado a su familia. Obviamente él no debería orar para que bendiga a Dios, que no lo va a hacer la relación inapropiada que tenía. Estando en esa situación, uno debería pedir al Espíritu Santo claridad, que le ayude a ver. Esa es la misión del Espíritu Santo, que cuando ya somos hijos de Dios y hemos entregado nuestra vida a Dios, dejamos que el Espíritu Santo habite en nosotros y Él es el que va transformando nuestras vidas. Entonces, al Espíritu Santo, que ya está dentro de nosotros, deberíamos pedirle que nos guíe. Y seguramente si el Espíritu Santo entra en ese ejemplo que dio el pastor Sergio, ya no dirá, bendice mi relación inapropiada, sino por el contrario dirá, Señor, permite que salga de este error, permite que mi familia se restaure. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Espíritu Santo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Cuando vamos a la corte celestial, al trono de la gracia, no trono, al trono de la gracia, debemos creer. Cuando nos acercamos a Dios, cuando nos rendimos, nos arrodillamos pidiéndole algo, debemos creer que Él tiene la autoridad para hacer eso. Y busquemos la oración correcta. Cuando estaban apedreando a Esteban, los primeros cristianos
De repente nosotros hubiéramos orado diciendo que sobrevivan las piedras, que, mm, que un rayo los parta a los apedreadores. Pero esa era bajo nuestra visión humana. Pero Esteban estaba cumpliendo un propósito para Dios, ser su primer mártir, seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, los cristianos de esa época seguro oraban para que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando oramos acudiendo al Espíritu Santo, seguramente tendremos acceso, porque el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Otro punto que tiene que tener la buena oración es interceder por otros. Cuando es muy difícil, sí, pero cuando dejamos de enfocarnos en nosotros, de repente el 90% de nuestra oración es dame esto, dame el otro, dame, y todo a uno mismo, ¿no? Pero cuando oremos, intercedamos por otras personas. Veremos que cuando dejamos de enfocarnos en nosotros, en nuestros problemas, y nos empezamos a enfocar en otras personas, automáticamente los problemas se hacen más chicos. Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y es que sacamos 4 características de una oración buena. Aprovechar la oportunidad, orar en todo momento y en toda oración, hacer de nuestra oración intensa y profunda, con ruego y súplica. Para eso necesitamos creer que de verdad la oración que estamos haciendo va a ser escuchada y atendida por el Padre. Otro es que la oración tiene que ser en el Espíritu Santo y no en la carne. Y que la oración buena es la que intercede. Oremos por nuestras familias, por nuestros hijos. Aplicación. ¿Cómo aplicamos este tema en nuestra vida? Analizando cómo es nuestra oración. Primero, analizaremos, oramos todos los días. Nuestra oración es egoísta, dame, 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 dame. Nuestra oración es a toda velocidad. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por los alimentos. Amén. ¿No? Nuestra oración es en nuestra carne. Evaluemos eso. Señor, dale su merecido a esta persona, que es una persona que nos cae mal. Buscamos la voluntad de Dios en nuestra oración. Y finalmente hacemos un llamado. Un llamado a que busquemos una relación permanente y de comunicación en cada momento que se pueda con Dios. Hacemos un llamado a que cuando decidamos pedir algo, veamos si está en la voluntad de Dios. Y eso también lo vamos a conseguir con oración. Busquemos al Espíritu Santo para que Él nos guíe hacia dónde orar, hacia dónde trabajar. Y finalmente hacemos el llamado que siempre hacemos a las personas que están escuchando por primera vez de Dios, o que han escuchado de Dios, pero que no tienen una relación, que eso, en este país, todos dicen creer en Dios, pero hacemos un llamado a esas personas que no han iniciado
una relación con Dios. Un llamado para que así como el buen ladrón puedan entregar su vida a Dios, puedan entregar su vida a Dios, puedan pedir perdón por sus pecados, puedan reconocer, Señor, te reconozco como mi Salvador. El día que muera, por favor, llévame a tu lado. Solo esos, así como el buen ladrón hizo eso, siendo pecador hasta el último día, eso es lo único que se necesita para ser salvo. Eh, y finalmente, como siempre, habiendo terminado el tema, pero vamos a terminar con una oración, pero antes, como siempre, lanzo la invitación a que inicies una relación con Dios. Puedes ser parte de esta célula o de alguna célula de la iglesia alcanzando las naciones a la que pertenecemos. Y puedes poner tus datos llenándolos en ese link que va a estar también en el video que vamos a subir de YouTube. Bueno, ahora oraremos respecto a este tema. Señor, te damos gracias por haber compartido este tema con nosotros, Señor. Pedimos que cada día tu Espíritu Santo sea el que nos dé la fuerza para que nuestra oración sea en todo momento, sea intensa, Señor, sea en tu Espíritu Santo y sea intercesora por los seres que amamos, Señor. Que así como el que va al gimnasio cada día, hagamos el esfuerzo de orar, Señor. Sabemos que al principio va a ser difícil, pero tú obra en nuestras vidas y en nuestros corazones para que lo logremos, Señor. Entendiendo que la oración es el arma más poderosa que tenemos contra tentaciones y contra aflicciones, Señor. Todo esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Voy a parar la grabación. Amén, hermano.